La semana pasada, perdón, es raro para mí. Normalmente tengo mis notas a la izquierda, pero por alguna razón lo tuve que cambiar hoy y está a la derecha ahorita. Pero la semana pasada, ¿qué vimos? Vimos la caída de la Gran Babilonia y cómo hicieron fiesta en el cielo los Sí, creyentes por su sí, caída. realmente el inicio de 19 es como yuxtapuesto con el fin de 18, ¿verdad? El fin de 18 son unos cánticos de luto por parte de la caída de Babilonia y las personas afectadas por eso, mientras que la primera parte de 19 son cánticos de júbilo sobre Sí, la caída de Babilonia. Y aunque vemos la caída de Babilonia era algo interesante y no raro, pero interesante en que no necesariamente era una obra directa de Dios. No, de veras era la bestia y fueron algunos reyes de las naciones que traicionaron a Babilonia y causaba su propio derrota allá. Y no fueron las palabras exactas que habíamos dicho, pero la semana antes, cuando estuvimos en 18, habíamos dicho, ¿no? Que como el seguir las cosas del mundo, de buscar la economía, las riquezas y todas esas cosas, y los sistemas del mundo, al final de las cosas es autodestructivo hacer eso. Y este es realmente lo que pasaba con la Gran Babilonia, que representaba de alguna forma como los costumbres o como los deseos mundanos, mientras la bestia por su parte representaba el Estado. Hoy lo que vamos a ver es la caída de la bestia en sí, pero como este es obra directa de Dios, como si es Dios que directamente hace estas cosas. Si estamos en la Reina Valera, interesantemente, para iniciar, eh, tiene el subtítulo o pues, los últimos versículos que veíamos, tenía el subtítulo de la Cena de las Bolas del Cordero. Y realmente es como una proclamación por un ángel acerca de la boda. Pero aunque la boda ha sido anunciado, se puede decir es una invitación, una reserva a la fecha, porque realmente no vemos la novia por dos capítulos más, hasta el 21. Ah, pero de todas formas, como todo eso nos informa que vayamos hacia la boda. También debo decir, con lo que vamos a ver hoy, empezando con el versículo 11, es ay, perdón, casi perdí la cuenta. Es ay, perdón, no es el quinto, es el sexto ciclo de visiones ahorita. El primer ciclo tenía que ver con las cartas a la iglesia, y sencillamente llegando a los cielos en sí. El segundo ciclo tenía que ver con el trono de Dios y los sellos de abrir esa proclamación de Dios ahí en los cielos. El tercer ciclo tenía que ver con los trompetas y el sufrimiento de los santos y también el juicio que querrían los santos, aun si no era necesariamente el tiempo perfecto de Dios, si era puro juicio en lugar de justificación de ciertas personas. ¿No? El cuarto ciclo es cuando se introdujo el dragón, la bestia, su interacción con los fieles. El quinto, uh, el quinto ciclo era los platos o las copas de la ira de Dios hacia estas cosas. El cuarto y el quinto ciclo van medios juntos en que ambos tratan de la bestia, del dragón, de la mujer, de esas cosas. Y de veras, este abarca a la sexta visión también. Pero debemos reconocer, son distintas visiones de todas formas. Juan tiene algunas
prácticas que usa para comunicar que es algo diferente. Uno que usa para varios de esos ciclos de visiones es precisamente lo que dice en el versículo 11. Entonces, vi el cielo abierto. En una de las otras visiones dice, y una puerta era abierto al cielo. No, y decir cosas así, pero como dice que está viendo otras cosas. Ya. Entonces, empezamos otro ciclo que nos va a contar sobre el fin, sobre la destrucción de la maldad, sobre la inauguración del reino. Vamos a ver más de estas cosas, pero antes de verlo en sí, ¿alguien nos puede echar la mano leyendo los versículos 11 hasta 16? Sí, yo leo. Gracias, Cris. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Amén. Entonces, esos versículos acá, obviamente, introduce el protagonista del cierre, los tiempos del cierre, de todas las visiones del cierre de Apocalipsis, ¿no? Esa persona que obviamente creo que todos ubicamos eso cuando tiene su ropa teñido en sangre, quiere decir que es Cristo. Y vamos a hablar de la importancia de eso. Pero primero dice eso, hay aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Primero, el caballo blanco probablemente hubiera sido símbolo de conquistador, precisamente. Aunque algunos han notado, es interesante que está montado sobre un caballo y no es traído en un carro. Eh, lo digo eso es porque en lo que vamos a ver hoy, sí es una batalla, pero también trae ciertas cosas en común con un, con un desfile triunfal, con un triunfo. Como este era una procesión que era dado a los generales romanos cuando habían ganado una batalla importante. Estaba permitido que ellos entraran a la ciudad de Roma con sus tropas porque normalmente técnicamente ninguna arma era permitido en Roma, pero a veces el Senado se daba este honor a ciertos generales. Y podrían entrar con su ejército para celebrar eso. Y es interesante que la batalla es una batalla, pero parece como una entrada triunfal. Igual. Pero aquí lo presenta como un general que va hacia la guerra. Trae su caballo, perdón, su caballo. Él es llamado fiel y verdadero. Tiene que resaltar eso. Otro es, ¿por qué? Porque ¿cuál es la gran pregunta de Apocalipsis? Si todo está yendo bien para los malhechores, para los paganos, ¿realmente vale la pena seguir a Jesucristo? Porque muchos de ellos han estado sufriendo. Este es el gran trasfondo de Apocalipsis, ¿no? Entonces Juan, al inicio de esta sexta visión, quiere recordar a ellos si vale la pena. Y aun si todas las cosas no nos salen perfectos, aun si experimentamos dolor, persecución, lo que sea, Él es fiel y Él nos trae algo verdadero. Las cosas que nos trae la bestia, que nos trae el Estado, que nos trae estos sistemas económicos, son efímeras, realmente. Son falsos, son casas de naipes, ¿no?
Y vemos eso con la siguiente frase. Y con justicia juzga y pelea. Yo estoy poniendo eso con la bestia contra quien va a la guerra, ahorita que vamos a ver en la segunda parte. Eh, Quiere señalar algo que ellos sabían, ¿no? El Estado, los sistemas socioeconómicos de este mundo no son justos. Por eso resalta esta justicia acá. Y con justicia juzga y pelea. La justicia en la Biblia, la gran mayoría de las veces que habla de eso, cuando lo habla de concepto abierto, aparte de su sentido soteriológico de la salvación. Muchas veces cuando habla de la justicia, quiere decir el cuidado de los más humildes, sean pobres, viudas, huérfanos, este tipo de personas. Cuidar de esas personas, eso es la justicia. Y Él lo va a hacer, Él va a cuidar de esas personas. Él va a pelear para estas personas. Sus ojos eran como llama de fuego. Y solo para que sepan también dónde se brincaron mis notas y ya no estoy en el 11. Ah, un segundo. Ah, Algo más que quería mencionar es que en Apocalipsis, para distinguir las diferentes secciones, muchas veces nos ayuda buscar las citas del Antiguo Testamento a lo cual hace referencia. Sencillamente digo eso porque en esta sección va a referirse a algunas citas del Antiguo Testamento varias veces. Y lo hemos visto eso, ¿no? Como hace algunas semanas estuvimos en Ezequiel 37 y mencionaba mucho eso. ¿No? Otro en Jeremías, otro en diferentes lugares. Hoy vamos a estar mucho en Isaías 11, Isaías 63. Y de veras hay algunos textos fuera de nuestros antiguos testamentos también, como está apegándose mucho en ciertas partes a Primero de Macabeos, también, como usando figuras y cosas de eso. Era el judaísmo de aquellos días, era muy normal. Cuando llegamos a eso, sus ojos eran como llama de fuego. También en muchas Biblias va a ser una llamada a Daniel 10. ah, pero otra vez, solo porque no lo voy a comentar mucho sobre el significado de eso, sencillamente es ilustrando el poder de Dios, pero quise decir eso. Solo porque Juan, y lo hemos visto en otros lugares, solo porque Juan usa una figura de Daniel 10, no necesariamente significa que está hablando de exactamente las mismas cosas que está hablando Daniel 10. Sencillamente está agarrando sus figuras, sus metáforas de ahí para buscarlo. Obviamente, si lo buscamos, sí trae algo en común. Uh, no, cuando leímos eso, pues yo voy a leer rápido Daniel 10, empezando con el versículo 5. Dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus piernas como de color y bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de la multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquellas visiones, y no le vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Entonces, obviamente, Daniel está teniendo alguna visión de las cosas celestiales, algunos dirían de Dios en sí en este punto. Entonces, él dice, pues, este es como se veía Dios ahí, entonces yo voy a utilizar las mismas cosas acá en Apocalipsis. Pero la segunda parte acá que quise mencionar, y había en su cabeza muchas diademas,
probablemente este es directamente en contra de la bestia. La bestia, ¿recuerdan cuántas coronas tenía? 7 diademas y 10 cuernos, o 10 diademas y 7 cuernos. Creo que fueron 10 diademas. Y luego no recuerdo cuál era cuernos y cuál era cabezas, como todo anda un poco así. Ahí. Pero de todas formas, era un número limitado, ¿verdad? Y hemos hablado de eso varias veces en el libro de Apocalipsis. Muchas veces el uso de los números muestra cuán limitado es, ¿no? 10 puede parecer mucho, pero es un número, de todas formas. Acá sencillamente son muchas diademas. Y vamos a estar viendo cómo él es más excelso que la bestia, que el dragón, perdón, que estas cosas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Muchos han comentado, su nombre es un secreto, Dios tiene un nombre secreto que nadie conoce. Y en eso, como se reposa en el Antiguo Testamento, en los creyentes para varias personas en el Antiguo Testamento, a veces las personas tenían nombres escondidos, nombres secretos que casi nadie sabía, solo tus familiares y amigos más íntimos, porque con esos nombres podrías invocar hechiceras y este tipo de cosas sobre las personas. No creo que es el caso acá. Uh, Creo que conocer acá quiere hablar de como conocimiento experiencial. Porque de veras, ahorita en un par de ocasiones nos da su nombre, ¿no? No es necesariamente un secreto su nombre, sino es el reconocimiento de este nombre que carece en la humanidad, que carece en la bestia, en el dragón y en sus seguidores. Y eso realmente es lo que vamos a ver a continuación. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre. Ha sido algo de debate sobre qué es esta sangre, si es su propia sangre o es la sangre de sus enemigos, pero casi la gran mayoría piensan que es la sangre propia de él, precisamente porque todavía no se ha peleado la batalla. Él no ha matado a ninguna persona hasta el momento, no sencillamente va llegando. Y otra vez, este muestra a los primeros oyentes o lectores de Apocalipsis cómo esta persona puede identificar con ellos en su sufrimiento. Esa persona, quien es, ha sufrido también. Obviamente, los que hemos, si solo conoces cosas básicas de Jesucristo, ¿no? No es tan difícil entender que el Cordero en los capítulos 4 y 5 es Jesucristo. Y que esa persona acá, montado el jinete sobre el caballo blanco, es Jesucristo. Pero el cordero, cuando hizo referencia a él, ¿cómo hizo referencia a este cordero? Como cordero inmolado, ¿verdad? Y acá es el jinete que tenía la ropa teñida en sangre. Siempre cuando nos habla de Cristo, cuando nos habla de su majestad en este libro, nos da algo para hacernos recordar de su sufrimiento también. Para el autor de Apocalipsis, el sufrimiento de Cristo es una parte fundamental de su identidad, una de sus características más básicas, por decir. Y luego dice, ¿no? Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿No? Algunos han utilizado eso para decir que Juan el Apóstol escribió este libro, porque solo es Juan el Apóstol en primero de Juan y en su Evangelio
que usa esta frase para referirse a Jesucristo, el verbo de Dios. Ah, pero hay algunos problemas con eso. Los que han escuchado desde el principio saben que no necesariamente creo yo que era el apóstol Juan que escribió esta carta. Podría haber sido él, pero me opto por algún otro Juan que era conocido, pero era un Juan porque dice Juan. Ah, y en parte de eso, debemos reconocer también que el Evangelio de Juan tampoco se escribía por Juan. A mucha gente este se le escapa. Y no son cosas abstractas, filosóficas de la crítica del texto y nada de eso. El mismo libro lo confiesa. Y estas cosas escribimos para que creáis que Él es el Cristo. Parece que tomaron varias cosas de Juan y probablemente era como una escuela juanina, varios de los seguidores de Juan que tomaron muchas de las enseñanzas de Juan y los recopilaron en este evangelio, lo que tenemos ahorita. Por eso dicen que ellos están escribiendo en plural en esta parte de Juan y abiertamente dice eso, ¿no? Pero aunque el título solo menciona ahí, y en esos lugares también, la palabra se usa en otros lugares, el verbo de Dios o el verbo. En varios otros lugares refiere a Jesucristo como el verbo, aun si no es el título en sí como verbo de Dios. Uno más conocido para mí que se escapa a mucha gente, perdón, uh, viene de Hebreos. Un segundo, se me cerró un documento que tenía abierto acá. ¿Dónde está? Hebreos 4:12. Muchos conocemos este pasaje o este versículo de memoria, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Muchos han dicho que la tradición de muchos evangélicos nos dice, esta es la Biblia. Probablemente no. Lo siento. En todo el contexto, esta palabra de Dios es Jesucristo. No, Él es el juez que juzga nuestros motivos y todas estas cosas. Y la palabra griega que usa en Hebreos 4:12 también es logos, igual que usa en Juan capítulo 1, igual que usa acá en Apocalipsis capítulo 19. Es el logos ahí. ¿Y qué es el logos? Es como algo físico que representa algo inmaterial. En este caso es Cristo representando al Dios, ¿no? El verbo de Dios es su nombre. Otra vez, su nombre no es gran secreto, pero si la gente le reconociera como Dios, podemos entender como no es, como es escondido de mucha gente, ¿no? Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Los santos, los que estaban sufriendo bajo el altar, todas esas personas vienen con él para hacer guerra, aunque ellos no hacen guerra al final de las cosas. El 15 nos dice lo que va a pasar. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él les regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Lo que está pasando acá es que él va revelándose a toda la humanidad realmente quién es él. Y para las personas que hayan seguido a otras personas, les impacta de una manera obviamente muy mala. Vamos a ver cómo en el siguiente párrafo. Exactamente. Aquí sencillamente dice que van a ser derrotados. Pero por la espada que es su lengua, que es una
figura interesante, pero como digo, yo creo que esta es la revelación, la proclamación de quién es Él. Sencillamente por la revelación de quién es Cristo y el hecho que Él viene de nuevo para reinar en este mundo, este mero hecho como derrota al Estado, a la gran ramera o al sistema socioeconómicos que ya se habían medio caídos de todas formas, ¿no? Con la revelación de Cristo se caen todas esas otras cosas y sistemas. Él les regirá con vara de hierro, haciendo referencia a Salmo capítulo 2, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, obviamente haciéndose referencia ahí me recuerdo, creo que era el capítulo 14 o el capítulo 15 que hablaba directamente de esto, del lagar del furor de Dios, precisamente. Y 16, y en su vestidura y en su muslo, solo para aclarar acá, probablemente no está escrito dos veces, probablemente solo está escrito en su ropa sobre el muslo. De veras tenemos unos escritos de gente en aquellos días cuando hablan de Zeus y cuando hablan de algunos de los otros dioses. Tendría que consultar con más cuidado algo que estaba consultando antes. Pero en referencia a dos diferentes dioses, hace referencia a ellos con sus nombres igual escritos en su ropa sobre el muslo, como si este era algo que hicieron los dioses en aquellos días. Era algo para ubicar que fueron dioses. Entonces, él está identificando a esa persona como Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros que crecimos en la iglesia, sea cristiana o católica, para nosotros este sencillamente es un título para Dios, ¿verdad? Que hemos aprendido de chiquito. Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no nos damos cuenta del significado religioso y político que realmente tenía en aquellos días. Primero, desde los tiempos de Babilonia, y no debemos olvidar que acabamos de hablar de la caída de Babilonia, la Gran Babilonia. Uh, el emperador de Babilonia siempre se conocía por el título Rey de Reyes, y este seguía en el imperio persa también. Si quieren ver prácticamente eso, pueden ver los partes arameos de Daniel y Esdras. Varias veces llama al rey de los babilonios o al rey de los persas o el emperador, el rey de reyes y señor de señores. En aquellos días solo hubo un señor por excelencia y este era el emperador, ¿no? Aquí está diciendo claramente que el emperador no es el mero mero en la tierra. El mero mero en la tierra, cuando llega, es Jesucristo. Un segundo, déjame compartirles algo acá. Aquí tenemos, ay, perdón, compartí, ¿pueden ver las monedas ahí? Sí, Ok, sí. ese es perfecto, es lo que lo copié y pegué antes. De veras, estas monedas vienen de quizá unos, dependiendo cuándo era escrito Apocalipsis, muy cerca a la fecha o quizá como 30 años antes de Apocalipsis. Entonces, seguramente esta moneda acá estaba en circulación cuando este libro se escribió. En el lado de la cara, ahí, este es Vespasiano, con una corona de laurel, ahí, mostrando como su victoria. Lo que es muy interesante para nosotros es el verso de la moneda, que es Domiciano. Domiciano, un emperador, sentado
sobre un caballo con una barra en la mano. Es casi exactamente la misma imagen que Juan usa para representar a Cristo acá, ¿no? Un jinete sentado sobre su caballo con su barra para reinar, con su barra de fierro o de hierro, perdón, ahí en la mano. Es acá y el mero hecho que en el siguiente párrafo vamos a ver la derrota de la bestia en sí. Queda muy obvio que todo ese pasaje es directamente en contra del Estado romano. El Estado de Roma no va a durar. Que era algo extremo en aquellos días. Si Juan está escribiendo entre los años 70 y 100 o 110, por decir, estamos mero en medio de la Pax Romana, de la gran paz romana, cuando no hubo ejército sobre la faz de la tierra que se comparaba o que podría amanecer a Roma. Amanecer a Roma. Amenazar. Uy, los vocales. Siempre van mal. Amenazar a Roma. Pero Juan acá está diciendo, no, sí hay algo más grande. Y esta cosa es Jesucristo. Él ha sufrido. De veras, si uno lo piensa bien, es interesante porque de veras Cristo sufrió esta lesión a la mano de los romanos. Pero igual dice, Él es superior. Él es el verbo de Dios. Él es Dios. Mira, el Estado romano no está gobernando con justicia. Mira toda la corrupción que hay. Él va a gobernar con justicia, dice, con justicia, juzga y pelea. Ellos no lo reconocen como Dios. El mundo no lo reconoce como Dios. Por eso dice que tiene un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Realmente nadie entendía cuán verdad tan profunda es eso, que Él es Dios y va a venir para limpiar, para restablecer su templo de nuevo aquí en esta tierra. Entonces viene vestido con su trasfondo de sufrimiento. Él es Dios, el verbo de Dios. Trae los huestes celestiales con él. De su boca sale esta espada. Él va a comunicar a todos ellos quién es él. Él va a poner todo como debe ser. Sobre las naciones, él las regirá con barra de hierro, como la moneda. Pisa el lagar del vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso, hablando de la destrucción de los sistemas socioeconómicos, como hemos visto en el otro capítulo, cuando por primera vez vienen para hacer guerra contra la ciudad de Babilonia. Sí. Y en su vestidura otra vez y en su muslo, como si fuera un dios, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús es mayor que el Estado. Jesús es mayor que el gobierno. Esto es lo que quiere decir Juan acá. Una nota más. Lo mencioné al principio, pero quizá no lo comuniqué con claridad. En el versículo 9 habíamos empezado a hablar de las bodas del Cordero. Creo que era la semana pasada que había explicado un poco de las costumbres de las bodas en aquellos días. Sí. Que el novio normalmente iba de su casa a la casa de la novia para ir por ella. Tenían fiestas, luego ellos fueron juntos a su casa para formar lo que no era casa de su padre, ni de ella, ni de él, pero para formar su casa. Y ese era el proceso. Lo que vemos acá entonces, realmente si entendemos todo el 19, la segunda mitad del 19 y el 20 y el 21 como la boda, porque es el 21 donde vemos la novia.
realmente vestida y todo eso. Realmente lo que tenemos acá es algo, se puede decir, es algo similar a, ¿cómo se dice este cuento en español? La rapiña de París, ¿no? Sobre la batalla de Troya. Sí. Ah, cuando, si contamos toda la historia de, ¿cómo se llama la primera cuenta? La Ilíada, ¿sí? Ah, la Ilíada. Es el parte que cuenta sobre la rapiña de París. Los que vinieron desde Troya hasta Grecia y secuestraron a París, esta mujer tan bella, tan bonita. Y la secuestraron para que no podía casarse con los príncipes de este lugar. Y luego toda la Ilíada, todo ah, pues se cuenta la guerra de rescatar a ella. Y luego la Odisea es el regreso de estos mismos soldados a Grecia. Esos dos grandes obras de Homero. Y por algún parte, no debemos olvidarnos del... Ay, esta pantalla siempre están abriéndose y cerrándose mis ventanillas. Perdón. No debemos olvidarnos del capítulo 12 con la mujer y el dragón. Si recuerdan el versículo 12, es cuando se introdujo la mujer y el dragón. Es cuando por primera vez vemos el dragón. Justo después de eso es cuando por primera vez vemos la bestia. Y la bestia de la bestia, o la falsa profeta, como lo va a llamar, luego. Ahorita. Es la primera vez que vemos estas cosas. Y el dragón iba persiguiendo a esta mujer. Y esa mujer simbolizaba a Israel y de alguna forma Dios la protegía usando la tierra. Pero, ojo, ella también tenía un hijo. Y cuando vemos la macro historia que está pasando en eso, realmente es una historia muy interesante. Tomamos todo eso juntos. Hay la mujer en el desierto que va a dar la luz, pero está perseguido por un dragón. Pero algo misterioso pasa con la tierra y la misma tierra, bajo el mandado de Dios, rescata a la mujer. Y ellos pueden huir hasta el desierto, ¿no? Pero luego ese mismo dragón reclama algunas bestias del abismo, de las profundidades donde viven las cosas más feas, y ellos suben desde el abismo y todos juntos vayan a hacer guerra, no solo contra la mujer, pero ellos suben para hacer guerra contra el cielo. Ya se pasaron, ¿no? Y salen algunos huestes celestiales y ellos arrojan la bestia a la tierra, arrojan a la bestia a la tierra, pero luego la bestia busca para hacer problemas para la mujer y para su hijo, ¿verdad? Esa parte de la historia. Y como Juan aquí retoma esta parte de la historia, diciendo, pues recuerda a esta mujer, ella ahorita va a llegar a ser una novia. Recuerda a este hijo que estaba perdido. Mira, él ya es un gran general que llega con los huestes celestiales para hacer guerra contra el dragón. Es como la revancha de estos personajes, realmente, ¿no? Pensaban que ya habíamos olvidado de esta mujer, de este hijo, pero ya vienen de regreso y vienen con poder para estar en eso. Obviamente algunas figuras y todo eso cambia ahí, pero realmente si lo vemos así, es, es un buen cuento, ¿sí? Es una buena historia. Preguntas sobre estos primeros versículos de lo que vamos a ver hoy, desde el 11 hasta el 16.
Yo, Sam. Sí, Bueno, estos versículos del 11 al 16 hay en Isaías. ¿Sí es Isaías? Sí. Isaías Isaías 11. 60, del versículo, viene siendo el versículo 12 y 13, principalmente el 13. En Isaías 63, aquí ya ves que, bueno, sus vestidos están manchados de sangre. Estamos viendo que Dios con su ira, y pues aplastó a todos esos pueblos que no lo adoraron o que fueron a combatir con él. Dice Isaías 63, capítulo 2 y 3, dice, porque están rojos tus vestidos, como los del que pisa las uvas en el lagar. He pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Y este realmente, no sé si ese es a donde ibas. Este es donde algunos concluyen que la sangre que está en la ropa de este jinete es la sangre de los contrincantes, por decir, ¿no? No, de los enemigos. Sin embargo, como digo, debemos dejar que Juan pinta su propia ilustración. Agarre ciertas cosas ahí de Isaías 63, sin duda. También de, como digo, Isaías 11 igual, agarre muchas cosas de ahí. Sin embargo, en Apocalipsis, uh, en Apocalipsis todavía no ha hecho guerra. De veras no hace guerra, dice lo que va a pasar en el 15. De su boca sale una espada aguda para herir y con ella a las naciones, y él las regirá con barra de hierro, y él pisa el lagar del vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Aunque dice estas cosas, todavía no ha pasado. No pasa hasta el versículo 17. Entonces, yo diría pues, en Isaías 63, la sangre en la ropa sí es la sangre de los contrincantes. Pero en Apocalipsis es su propia sangre. Porque la sangre está allá aún antes que hacer la guerra. Sí. Y otra vez, yo digo porque en varios aspectos es obvio que aquí, pues creo que es obvio, no, en los versículos 11 a 16, el jinete es Cristo, ¿no? E igual lo comparamos con el Cordero en el versículo 4. Ay, perdón, en el capítulo 4. No, no es un Cordero cualquiera. Siempre cuando hace referencia al Cordero, es el Cordero inmolado. Siempre haciendo referencia a este sufrimiento que había padecido el Cordero. Por eso me queda lógico, pues lo está haciendo igual acá. Y este es, como digo, a veces, pues muchas veces, los que estamos acostumbrados por interpretar Apocalipsis como una línea de tiempo firme. Y cuando hacemos eso, muchas veces incluimos datos de Daniel, incluimos datos de Ezequiel, incluimos datos de Isaías también. Y queremos que todo se pone de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, pues, lo que aparece en Isaías 63 tiene que estar hablando del mismo evento de Apocalipsis 19. Lo que yo estoy diciendo, pues, quizá no habla exactamente de la misma cosa. Y aun si habla del mismo evento, usa figuras comunes, pero en maneras diferentes para resaltar diferentes cosas, ¿no? Porque es lo que representa estas cosas que es importante, no realmente cómo son, como hay una sola verdad, ¿no? Y debemos reconocer eso. Cada uno, ambos Isaías y
Y Juan aquí en Apocalipsis está hablando de sus propias visiones, no sobre un evento a que ellos literalmente estaban hablando. Ambos dicen que fueron visiones que ellos estaban teniendo. Entonces, como digo, comparten ciertas cosas, pero no tienen absolutamente todo en común. Y este pasa siempre en Apocalipsis. Recuerden los capítulos 4 y 5, los 4 seres vivientes. Que cuando vemos estas criaturas en Ezequiel, no son 4 seres distintos, por decir, o no es que uno es un león, uno es es un becerro, uno es un águila y uno es un hombre. Cuando lo vemos en Ezequiel, cada uno tiene las caras de los 4. Como digo, usa esas figuras comunes, pero en su propio modo, porque en Apocalipsis, no, si eres santo, no mezclamos géneros, no mezclamos especies así. No habíamos hablado de eso. Agarre cosas o utilice figuras que ellos ya conocían, pero a su propia manera para hacer algo un poco diferente con ellos. ¿Me explico? Perdón, quizá eran muchas palabras para explicar algo. No, no, Okay. no, no, sí, sí, sí está muy bien entendido, Sam. Gracias. Sí. ¿Otros preguntas, comentarios sobre estos versículos? Entonces, ¿alguien puede leer los versículos 17 hasta 21? Sí, Jorge, adelante. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Sí. Hay que recordar, este pasaje no lo puedo evitar. Es un poco sangrado acá, ¿verdad? Si fuera Zootopía, diríamos hay sangre, mucha sangre. Ah, así tal es. Pero es interesante la imagen que pinta de todas formas. Primero, tenemos un ángel o un mensajero. Dice acá, había un ángel que estaba en pie en el sol. ¿Qué dice? Un segundo. La NBI acá. Vi un ángel que parado sobre el sol. Ah, Casi siempre soy partidario de la NBI, pero en ese caso tengo que ser partidario de la Reina Valera. De veras, como está, la palabra es más como en medio del sol. Ahí está. Y da la imagen que él está como resplandeciendo, como ya está llegando la luz del día, usando ese tipo de imagen. Algo que debemos darnos cuenta también, pues, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. El NBI dice eso también, las aves que vuelan en medio del cielo. La palabra acá, pues es una sola palabra lo que usa para medio del cielo.
Y literalmente no quiere decir que como está en medio de los cielos como lo pensamos nosotros. La palabra literalmente es en medio cielos, perdón, en medio cielos. No en medio del cielo, pero en medio cielos. ¿Qué quiere decir eso? Recuerde, ¿dónde vivía Dios? Dios vivía en los cielos. Y para ellos en su cosmovisión había un disco plano con un domo sobre que era algo duro, ¿no? Atlas cargaba estas cosas sobre sus hombros para ellos en aquellos días, ¿no? Y Dios moraba encima de eso, en el cielo. Es donde iba el dragón para hacer guerra contra Dios. Pero como digo, Dios y su hijo ya vienen para contraataque. Y realmente está diciendo que ellos están bajando del cielo. Y para llegar de los cielos al cielo, hay que pasar por el aire, que se llamaría los medios cielos, ¿no? Entonces, sobre todo menciona los pájaros acá. No sencillamente porque son ellos los que buscan carne comer después de la batalla. Pues ese sí es parte de la ilustración, pero también porque son ellos quienes se encuentran en el camino mientras que vayan hacia la guerra. Si ellos están descendiendo del cielo, pues vengan con nosotros y van a tener todo lo que ustedes pueden comer. También no nos debe escapar que técnicamente todas esas partes estamos en medio de unas celebraciones de boda, que para ellos en aquellos días abarcaría varias fiestas. No, nuestras bodas hoy día, si es una boda media aburrida, tenemos una fiesta de 2 horas. No, si es una buena boda, quizá duramos unas 8 o 9 horas ahí en el baile entre todas estas cosas. No, para ellos la celebración era para días. No, así celebraron ellos las cosas. Entonces, es interesante la invitación acá, pensando en la invitación a una boda. Venid y congregaos a la gran cena de Dios. Pues parece que como este es el banquete, o por lo menos uno de los banquetes de la boda. Y pensándolo así, ojalá captamos como el doble sentido de lo que está diciendo acá. Y como digo, es humor oscuro lo que se presenta acá, pero hay un sentido de humor acá de todas formas. Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes. ¿No? Acá en Aguascalientes, lo siento, Sergio, voy a mencionar la competencia. Tenemos una cadena de reposterías. ¿Cómo se llama? Los Manjares del Rey. ¿Verdad? Ubican estas tienes de pasteles. Pues, y dicen eso son del rey para mostrar como su elegancia, como si fuera algo real, ¿verdad? Aquí es como la carnicería del rey, pero en la carnicería del rey lo que venden es carne del rey. No como carne que es apto para el rey, sino lo que era la carne de un rey. ¿Ya entienden el doble sentido? Ahí. Ven este gran banquete y puedes comer carnes de reyes, ¿no? Que por pura casualidad es carne de reyes, sí, y de capitanes. Y luego esta frase es interesante también por como otra vez, en casi todos los lugares donde en Apocalipsis menciona que Dios juzga con justicia,
menciona a todos como iguales también, como no hay excepción de personas, sea de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, pero también dice, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños, grandes. Dios no discrimina, está diciendo, ¿no? Acá Dios no está haciendo acepción de personas. Dios juzga a todos con justicia. Ni importa si fueras un rey o si fueras el más pequeño. Si tú no reconocías el nombre que él tenía, si tú no le reconocías a él como el verbo de Dios, si tú no reconocías que él es Dios y realmente este mundo pertenece a él y no pertenece a Roma y no pertenece al Estado, vas a estar entre ellos. Algo interesante acá es que no hay carne de bestias ni de dragones, ¿no? Porque en el 19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y de los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Nos hace la proclamación que todos ellos van a morir. Luego Juan literalmente ve a todos ellos. Pero luego en el versículo 20, y la bestia fue apresurada. Y en las palabras de Sergio y también su director de marketing, ¿no? También la otra bestia, también el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Nuestra primera referencia a lo que nosotros llamamos el infierno. No vamos a hablar mucho de eso, de lo que es esto ahorita. Tocaremos más este tema cuando llegamos al capítulo 21. Hablo un poco más ahí, solo para que sepan. Pero quise mencionar a ellos porque en los tiempos de los romanos, quienes realmente adoraban a sus grandes generales, que anhelaban ganar el honor en la batalla. ¿Es posible que alguien ganara mucho honor muriendo en la batalla? ¿No? Entregándole todo ahí hasta el último. Pensamos en las guerras antiguas que ellos hubieran conocido también. Ya en estas fechas ya estaba conocido el cuento de los 300, porque eran los griegos contra los persas, ¿no? Habrían conocido estas grandes historias. Aún falleciendo en la batalla se puede ganar mucha fama o comprobar mucho honor. ¿Sabes que no es honroso? Ser llevado cautivo vivo. No. Este era lo peor. Este era la cosa más vergonzosa. No, como digo, si eras un general, si eres un líder de un pueblo ajeno y los soldados romanos te agarran vivo, ¿sabes qué va a pasar contigo? Ellos sí te van a llevar en una entrada triunfal. Este era la costumbre en las entradas triunfales. Es que los generales romanos que participaron en ellos llevaban estos cautivos con ellos para que toda la ciudad de Roma podría ver a ellos. Podría ver cuán grandes, cuán elegantes, cuán ricos, cuán majestuosos eran ellos. Y luego los llevan al altar de Saturno o de Júpiter y los decapitan o los estrangulan ahí y los matan ahí. Esta era su costumbre. No quiere ser preso vivo.
Esta es la cosa más humillante que te puede pasar. Pero este es lo que Dios hace al Estado. Este es lo que Dios hace a la bestia y a la bestia de la bestia. ¿No? Y otro es haciendo referencia a la literatura clásica griega. ¿No? No sé qué recuerdan sus clases de mitología. Pero estar llevado al inframundo mientras todavía vivo era como la peor cosa que te podría pasar, ¿no? Debes llegar ahí muerto. Llegar ahí vivo es horrible, ¿no? Otra vez, este no te debe pasar. Pero realmente este es lo que pasa a ellos. Obviamente no dice el inframundo, nos dice el Hades. Vamos a ver el Hades luego. Pero de todas formas es un lugar de los muertos, como vamos a ver, ¿no? Y el simbolismo que usa acá es muy similar al inframundo pensado entre los griegos en esos tiempos. Ellos nunca mencionan un lago de fuego y azufre, pero ellos hablan de cómo en el inframundo hay ríos de fuego. Entonces tiene sentido que habría un lago también que arde con azufre. Ellos, su destino es ser llevados cautivos y echados en este lago. Los demás no tienen ese tipo de castigo. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y dice acá, se comprometió la palabra, y todas las aves se sacieron de las carnes de ellos. ¿No? Todas las aves comieron de la carne de reyes que solía ser carne de reyes. Entonces, ¿qué está intentando? Aparte de solo entender las imágenes acá, debemos entender qué está intentando hacer Juan acá. Las últimas semanas Juan se ha echado en polémica contra los sistemas socioeconómicos de Roma, ¿no? Y como estas cosas como el mercantilismo, el ganar no haciendo nada, el comprar barato y vender caro, ese tipo de cosas como no puede seguir para siempre y va a causar su propia caída, ¿no? Esto estaba explicando con los mercaderes, con todo eso en la caída de Babilonia. Este es dirigido directamente, esta parte del 19 es dirigido específicamente para el Estado. Hubiera sido muy fácil para ellos en aquellos días poner su fe en el Estado. Estaban viviendo en el imperio que hasta esta fecha era el imperio más grande y más poderoso jamás sobre la faz de la tierra. Estaban viviendo en un imperio que, como digo, no había sido amenazado en casi 100 años, más que 100 años. Y los creyentes quienes habían sido excluidos de sus familias, los creyentes quienes habían sido excluidos de sus sinagogas, los creyentes quienes habían sido excluidos de los sistemas ambos políticos y económicos de Roma. Pensaron, ¿por qué yo estoy sufriendo acá en la tierra? Mientras todos ellos experimentan todos esos beneficios. Otra vez, Juan está intentando decir, no caigas decepcionado. No pienses ni por un segundo de lo que ellos están experimentando son beneficios. No son beneficios, solo son engaños por medio de la falsa profeta. Este estado, este imperio, algún día va a colapsar. Y si toda su fe era puesta en ella, ¿dónde vas a quedar? Descarriado ahí, carne para pájaros, es tu destino, ¿no?
Pero aun si sufres ahorita, aun si te persiguen, aun si te llevan ante los tribunales donde no te juzgan con justicia, en este día estarás contado con el jinete sobre el caballo blanco. Mira, él también ha sufrido a la mano de los romanos. Los romanos también mataron a él, pero ¿sabes qué? Él conquistó a la muerte que los romanos usaron para intentar conquistarse de él. Entonces, él va a vencer. Recuerde, para los romanos, esta idea de ser vencedor, Nikea, donde nosotros conseguimos la palabra Nike, era demasiado importante para ellos. Y Juan está diciendo, los verdaderos victoriosos son los que están partidarios con el jinete sobre el caballo blanco. No son los que tomaron cuentas o tomaron cartas con el Estado, con el imperio. Al final de las cosas, ellos van a perder. Una cosa más que quiero resaltar antes de abrirle a preguntas y observaciones y todo eso, es el papel de los ejércitos celestiales en el 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Pero al final de las cosas, al final de la historia, ¿qué hicieron los ejércitos del jinete? Nada, ¿verdad? No hicieron nada. No es que nosotros en sí tenemos que vencer al Estado. Ese no es el chiste. No es que nosotros vencemos al Estado y ponemos nuestro propio Estado. ¿Cuántas veces en la historia de la iglesia ha caído en eso? Intentar poner su propio Estado, ¿no? Lo veo mucho ahorita en nuestros vecinos al norte, ¿no? Vamos en nuestra política, en nuestro partido republicano, vamos a poner leyes más adecuadas con la Biblia y vamos a poner nuestro Estado y todo va a salir bien. No lo veo. Muy lejos de la justicia en muchas partes. No, no podemos hacer eso. Ese no es nuestro papel. Nuestro papel es sencillamente no identificarnos con estos estados. Y más que eso, sí identificarnos con el jinete sobre el caballo blanco. Sí identificarnos con el cordero. Y haciendo eso, él hace su trabajo. Haciendo eso, solo tengas fe que algún día él va a venir y él va a establecer su reino acá. No es algo que hago yo. ¿Hago mis obras de justicia para vestirme con ropa de justicia como vimos hace 15 días? Pues sí. Pero no es mi deber instalar su reino acá. Ese lo va a hacer él. Este es nuestro papel, identificarnos con este jinete. No hacer toda la pelea. ¿Me explico? Sí. Sí. Y en base a eso, preguntas, comentarios, observaciones. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo ustedes lo pongan en práctica? Pues no queremos caer, no queremos que nos echen al río de fuego. No queremos estar junto con los que se dejaron llevar por la marca, los que obedecieron a la bestia, los que cayeron principalmente en todo, los que creyeron en el falso profeta. ¿Sí? ¿No? Los que fueron a votar hace 10 días. Qué bueno que votaron, pero este no va a causar que de repente somos un país justo, ¿no? Mientras que los hombres están gobernando, no vamos a caer en la justicia. ¿Sí? No. Nos preocupamos de hacer nuestras propias obras de justicia, peleamos para la justicia aquí en nuestros contextos.
Sobre todo, como digo, peleando para los menos fortunados, para las viudas, para los huérfanos, para los indefensos, para los explotados, para los pobres, para esas personas. Seguimos peleando para ellos mientras, pero al fin de las cosas nuestra fe tiene que ser en el reino de Dios, en estas cosas, y no en nuestros esfuerzos humanos acá, y no en el Estado. Como digo, el Estado no es ni es la solución ni la resolución de nuestros problemas hoy día. Puedes elegir el partido que quieres, va a haber problemas, muchos problemas, ¿no? Nosotros no pongamos nuestra fe en eso. Nos identificamos con el jinete, este jinete. Perdón. ¿Otras personas qué piensan? ¿Qué ven? ¿Y preguntas sobre el texto? No, yo no. Perfecto. Si no, pues les digo que en 8 días vamos adelante en esta boda del Cordero. Había mencionado antes hoy, ¿no? Hoy día, si hay una buena boda, no, atrás de mi casa está el salón Opalís, el salón de fiestas súper elegante ahí. Y de vez en cuando hay una buena boda ahí y la fiesta empieza a las 6 y acaba como a las 3 o 4 de la noche y yo no duermo nada por toda la música, ¿no? Pero la siguiente semana esta fiesta no dura unos 10 horas, dura unos 1000 años, ¿no? Este es lo que estamos buscando. Ahí cae nuestra fe y realmente nuestro deseo y nuestra esperanza. Amén. Entonces, pensando en estas cosas, ¿hay alguien que puede orar por nosotros para terminar, que no pongamos nuestra fe en las cosas de este mundo, los sistemas, los gobiernos de este mundo, y que sí pongamos nuestra fe en Cristo? Luis, sí, está bien. Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este estudio que hoy nos dio Sam. Sabemos que tú le das la sabiduría y tú nos das el entendimiento, Padre Santo. Señor, permítenos no estar con las cosas del mundo, con nuestros gobernantes, Señor. No queremos ser carne para las aves que puedan venir a devorarnos, Señor. Guíanos en nuestros caminos, Padre Santo, y danos la fuerza para confiar en ti, Padre Santo. Señor, sabemos que la carne es débil y podemos caer. No nos dejes, Padre, ser tentados por las cosas del mundo. Señor, te pido por los hermanos que hoy se conectaron, Padre Santo, que nos cuides y nos proteges. Señor, también te pedimos por los hermanos que no se pudieron conectar el día de hoy. Bendícenos, Padre Santo, en cada instante. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.